Muy buenas noches. Continuamos en esta jornada con un nuevo texto. En esta ocasión voy a leer un documento conocido como la Anáfora de Pilatos. Seguramente conozcan que la anáfora es una figura retórica que consiste en la repetición de una o varias palabras al principio de un verso o texto. Y vamos a leer el documento. Y dice: relación del gobernador Pilato acerca de nuestro Señor Jesucristo, enviada a César Augusto a Roma, en aquellos días que siguieron a la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, en tiempo de Poncio Pilato, gobernador de Palestina y de Fenicia. Se compusieron en Jerusalén estas memorias que refieren lo que hicieron los judíos contra el Señor. Pilato, pues, juntamente con su correspondencia particular, envió estas memorias al César, residente en Roma, después de escribir así: al excelentísimo, piadosísimo, divinísimo y terriblísimo César Augusto, el gobernador de la provincia oriental, Pilato. Excelencia, la relación que voy a haceros es a causa de que me sienta cohibido por el temor y por el temblor, pues habéis de saber que en esta provincia que gobierno, única entre las ciudades en cuanto al nombre de Jerusalén, el pueblo en masa de los judíos me entregó un hombre llamado Jesús, acusándole de muchos crímenes que no pudieron demostrar con la afluencia de las razones. Había entre ellos una facción enemiga suya, porque Jesús les decía que el sábado no era día de descanso ni fiesta de guardar. Él, en efecto, obró muchas curaciones en tal día. Devolvió la vista a los ciegos y la facultad de andar a los cojos. Resucitó a los muertos. Limpió a los leprosos. Curó a los paralíticos, incapaces en absoluto de tener impulso corporal ni erección de nervios, sino solo voz y articulaciones, dándole fuerzas para andar y correr, y extirpaba la enfermedad con su sola palabra. Otra nueva acción más portentosa, desconocida entre nuestros dioses, resucitó a un muerto de 4 días con solo dirigirle su palabra, y es de notar que el muerto tenía ya la sangre corrompida, y estaba putrefacto a causa de los gusanos salidos de su cuerpo, y despedía un hedor de perro. Bueno, aquí seguramente se esté refiriendo Pilatos, ¿verdad?, a Lázaro. Viéndole, pues, yacente como estaba en el sepulcro, le mandó que echara a correr, y él, como si no tuviera lo más mínimo de cadáver, sino más bien como un esposo que sale de la cámara nupcial, así salió del sepulcro, rebosante de perfume. Y a unos extranjeros, endemoniados a todas luces, que tenían su domicilio en los desiertos y comían sus propias carnes, portándose como bestias y reptiles, incluso a ellos les hizo honrados ciudadanos. Les volvió cuerdos con su palabra y les preparó para ser sabios, poderosos y gloriosos, comensales de todos los que odiaban los espíritus inmundos y perniciosos que habitaban anteriormente en ellos, a quienes arrojó a lo profundo del mar. Había además otro que tenía la mano seca, mejor dicho, no solo su mano, sino la mitad entera de su cuerpo estaba petrificada, de manera que no tenía figura de varón ni dilatación de músculos. E incluso a éste le curó con una palabra y le dejó sano. Y había otra mujer hemorroisa cuyas articulaciones y venas estaban agotadas por el flujo de sangre, que no llevaba ya consigo ni cuerpo humano siquiera, que se asemejaba a un cadáver y que finalmente se había quedado sin voz. Tal era su gravedad que ningún médico del territorio encontró manera de curarla, y ni esperanza siquiera de vida le quedaba.
Mas una vez que Jesús pasaba en secreto por allí, tomó fuerzas de la sombra de éste y tocó por detrás la orla de su vestido. Inmediatamente sintió que una fuerza henchía sus horquedades, es decir, sus cavidades, y como si jamás hubiera estado enferma, empezó a correr ágilmente camino de su ciudad, Capernaum, estando a punto de igualar la marcha de 6 jornadas. Bueno, aquí en este milagro seguramente sea el de Verónica, la mujer que padecía flujo de sangre. Es interesante ver cómo va relatando diferentes milagros Pilatos, los cuales tenemos escrito en la misma Biblia. Continúa en el capítulo 5. Y esto que acabo de relatar con toda circunspección lo hizo Jesús en día de sábado. Obró además otros milagros mayores que estos, de manera que he llegado a pensar que los portentos suyos son mayores que los que hacen los dioses venerados por nosotros. Y bueno, y como comenté en el video anterior, se puede apreciar también aquí en este texto la influencia pagana en las creencias de Pilatos. Este es, pues, a aquel a quien Herodes y Arquelao y Filipo, Anás y Caifás me entregaron en convivencia con todo el pueblo, haciéndome mucha fuerza para que lo juzgara, y así, aun sin haber encontrado a su cargo causa alguno de delitos o malas acciones, mandé que le crucificaran después de someterle a la flagelación. Y mientras le crucificaban, sobrevinieron unas tinieblas que cubrieron toda la tierra, quedando oscurecido el sol a mediodía y apareciendo las estrellas, en las que no había resplandor. La luna cesó de brillar, como si estuviera tenida en sangre, y el mundo de los infiernos, es decir, del Sheol, quedó absorbido. Incluso lo que era llamado santuario desapareció, a la caída de estos, de la vista de los mismos judíos. Finalmente, por el eco de los truenos repetidos, se produjo una hendidura en la tierra. Y cuando todavía cundía este pánico, aparecieron algunos muertos que habían resucitado, como atestiguaron los mismos judíos, y dijeron ser a Abraham, Isaac, Jacob, los 12 patriarcas, Moisés y Job, las primicias de los muertos, como ellos dicen, que fallecieron hace 3500 años, y muchísimos de ellos, a los que yo pude ver también aparecidos corporalmente, se lamentaban a su vez a causa de los judíos por la prevaricación que estaban cometiendo, por su perdición y por la de su ley. Este mismo pasaje lo compartí en el estudio sobre Mateo 27, y es muy interesante lo que nos narra Pilatos revelando la identidad de los resucitados allí. Continúa en el 9. Duró el miedo del terremoto a partir de la hora sexta del viernes hasta la hora nona. Y al llegar la tarde del primer día de la semana, se oyó un eco procedente del cielo, mientras éste adquiría un resplandor 7 veces más vivo que todos los días. Y a la hora tercia de la noche apareció incluso el sol brillando más que nunca y embelleciendo todo el firmamento. Y de la misma manera que los relámpagos sobrevienen de repente en el invierno, así aparecieron súbitamente unos varones, excelsos por su vestidura y por su gloria, que daban voces semejantes al fragor de un enorme trueno diciendo: Jesús, el que fue crucificado, acaba de resucitar. Levantaos del abismo los que estáis presos en los subterráneos del Sheol. Y la hendidura de la tierra era tal que parecía no había fondo, sino que dejaba ver los mismos fundamentos de la tierra. Entre los gritos de los que estaban en el cielo y paseaban corporalmente en medio de los muertos que acababan de resucitar. Y a aquel que dio vida a los muertos y encadenó al Sheol decía: dad este encargo a mis discípulos. Él va delante de vosotros a Galilea. Allí podréis verle. Por toda aquella noche no cesó la luz de brillar, y muchos de los judíos perecieron absorbidos por la hendidura de la tierra, de manera que al día siguiente no compareció gran parte de los que habían estado en contra de Jesús. Otros veían apariciones de resucitados, a quienes ninguno de nosotros había visto.
y en Jerusalén mismo no quedó ni una sola sinagoga de los judíos, pues todas desaparecieron en aquel derrumbamiento. Así, pues fuera de mí, por aquel pánico y cohibido por un temblor horrible en extremo, he hecho a vuestra excelencia la relación escrita de lo que mis ojos vieron en aquellos momentos, y poniendo además en orden lo que hicieron los judíos contra Jesús, lo he remitido a vuestra divinidad, oh Señor. El texto es muy similar a los que leímos anteriormente, a los otros documentos. En el próximo audiotema voy a finalizar esta serie de documentos o textos atribuidos a Pilatos con una última correspondencia entre el gobernador romano y Herodes Antipas. Que tengan muchas bendiciones. Shalom.